Mucho gusto por todos que están escuchando. Le puedo decir un poco mi experiencia en algunas cosas de las tantas que pasé, ¿no? Pero cuando yo estudiaba, me era imposible en pleno día estar en la habitación con luz de día o solo, incluso de noche con una luz de techo. No me podía concentrar, no había forma. Mi mente se iba en un momento dado a ver, por ejemplo, la persiana que tenía la habitación y contaba las barritas que tenía. Bueno, eso ha pasado. Y te distraía. Entonces, la única forma que encontré fue cerrar todo en pleno día, persianas, cortina, totalmente oscuro. Entonces me sentaba en un rincón yo en ese momento tenía una habitación muy chiquitita, y entre la cama rebatible que estaba en un costado y la mesa en el otro, ponía un tablero de dibujo y ahí estudiaba en una silla, en un rincón. Con una luz. Le ponía una luz y enfocando el libro. Ajá. Esa era la única forma que encontré. Mirá qué bueno. Y bueno, me dio resultados, porque dentro de todo, en una carrera que dura 6 años, tardé 7. Y trabajando de 7 a 2 de la tarde. Un día salí de mi oficina en Núñez y bajaba con todas las carpetas de la contabilidad para revisarlas en mi casa. Y como eran muchas y tenía que abrir el coche, puse las carpetas arriba del techo. Y me fui. Cuando llegué a casa me acordé que no estaban las carpetas. Entonces hablé a un empleado que vivía a media cuadra y juntó papeles en los alrededores, pero perdí un montón, a pesar de todo. Qué chambón, diría papá. Y bueno, qué sé yo, son cosas que pasan, ¿no? No, sí. A ver, papá, contanos un poco cómo es, porque si te sale algo mal y te salió mal, ¿qué podés hacer? ¿Te embroncabas? ¿Qué hacías? No, nada, empezaba de nuevo y hacerlo otra vez hasta que quedaba definido lo que tenía que hacer. No aflojar, la clave es siempre seguir adelante, nunca aflojar, no achicarse nunca, en la buena y en la mala. Y se llega. Eso se llama perseverancia, ¿no? Bueno, eso está bueno, porque a veces hay gente que se afloja porque se frustra y se enoja porque ya lo hizo muchas veces y dice... No, yo nunca me enojaba. Entonces eso es bueno, tener buen humor también. Sí, yo siempre tomé con buena filosofía la vida, ¿no? Cuando me jubilé, vine a vivir a Córdoba y bueno, dejé de lado ya la parte de ingeniería y empecé a hacer cosas manuales en mi casa. Y entonces empezaba, por ejemplo, a hacer un arreglo de algo, de una plancha, por ejemplo, ¿no? Pero al rato dejaba la plancha, volvía y en el camino encontraba otra cosa. Entonces empezaba a arreglar esa cosa. Entonces quedaban 2. Y así me pasaba con 3 o con 4. Con lo cual tenía mi tallercito lleno de cosas que no estaban terminadas. No estaban terminadas. Pero ¿cómo lo hacías? Y bueno, al final llegaba un momento que empezaba a arreglar porque hacía falta algo que tenía pendiente. Es como que las cosas te llamaban, veías una y te olvidabas de la que estabas. Me olvidaba la otra. Eso es normal, hacía un montón de cosas normales. Tenía cosas inconclusas. Pero después ya los terminabas. Después los terminaba, al final, pero no te olvides que hace 29 años que estoy acá. Así que era para terminar. Si no, bueno, gracias terrible. Papi, gracias. En el colegio secundario, cuando estaba en 5º año, eligieron a los alumnos que tenían mejores notas y nos nombraban celadores, se decía en esa época. Creo que eran preceptores, lo llaman, ¿no? Bueno, y yo fui uno de ellos y tuve un hecho que fue muy importante para mí. En los primeros días nomás, yo tenía una clase de mineralogía y estaba vigilando en el entretiempo, en el recreo, a los chicos un chico del 3er año, yo estaba en 5º. Y el profesor que tenía que venir, no venía. Y yo no se me ocurrió otra cosa que esperar. Yo era el celador del aula esa, ¿no? Y tardó como 10 minutos.
A los 10 minutos viene y yo salgo corriendo y me voy a la clase de mineralogía. Mira. Voy corriendo a la clase de mineralogía y entro y estaban en un laboratorio, no en el aula, donde había bancos corridos, con asientos corridos, así en fila. Entro por la puerta lateral y estaban todos ocupados, todos, no tenía lugar. Entonces digo, ¿cómo hago? Quería escribir lo que estaba diciendo el profesor, entonces me senté entre dos chicos de espalda al profesor, la única que veía. Y en eso escucho que el profesor dice, bueno, está todo muy bien, dice, pero es muy difícil tal clase cuando hay alguien que me está dando la espalda. Y yo miré para todos lados y era yo el que le daba la espalda. Entonces me paré y le digo, no, discúlpeme, pero el profesor soy celador, el profesor no llegó y forzosamente me tuve que quedar. No, usted es alumno también, no es celador. Usted tiene que estar acá en la clase el día que yo empiezo a dar clase. Así que eso no se hace. Pase, dígame lo que yo dije hasta ahora. Y yo le digo, mire, perdóneme, pero ¿cómo? Si no estaba, ¿cómo? Ah, ¿no estaba? Bueno, tiene un 0. Y me puso con tinta en su libreta un 0. La desesperación que me agarró ahí mismo es innegable, ¿no? A la clase siguiente pido pasar y me dice que no. A la otra clase, no. Era un bimestre y venía una vez por semana. Cuando llegó el último día, ya le digo, mire, no, por favor, no, tengo que tener una nota. Bueno, pase. ¿Y yo qué había hecho? Me había estudiado desde el primer día de clase todo del máximo detalle de todas las clases. Entonces paso al frente y en el pizarrón marco divisiones, tantas como clases, y fui llenando todo. El profesor parado mirándome, el aula en un silencio total, y empiezo a escribir. Bueno, clase 1, clase 2, todo. Escribí todo el bimestre. Y cuando terminé le dije al profesor, ¿está bien? Bueno, agarró a la lapicera y me puso un 1 delante del 0. Bueno, después de eso, el bimestre siguiente no me llamaba tampoco. Recién no pedía ya que me llamara al principio, pero después yo digo, me tiene que llamar, y no me llamaba. El último día yo me levanto y digo, no tengo nota. Decime, ¿estudiaste como el otro día? Sí, déjeme hablar. No, sentate. Nunca más me llamó. Y me puso 10 todos los bimestres. Eso significa lo que es no bajar los brazos. Es que es lo importante. Es decir, frente a una universidad hay que poner el empuje y se llega. Qué lindo, pa. Gracias por el ejemplo. Nunca hay que bajar los brazos. Hubiera sido muy cómodo decir, bueno, tengo un 0 y bueno, está bien, sacaré un 8 y después un 9, un 7 y el promedio dirá lo que dirá. En cambio yo no quería que pasara eso y luché y lo conseguí. Bueno, todo esto que he relatado lo hacía a través de un problema adicional que tenía yo, que era la gran dispersión de ideas, la gran distracción que me impedía concentrarme. Pero, ¿cómo lo lograba? Bueno, si eso se puede solucionar con 2 lecturas, yo hacía 4 o 6, hasta que quedaba. Y con mayor esfuerzo se logra. Es decir, es factible siempre. Porque en esa época no había ningún medio, ni se hablaba ni se conocía este problema. Yo seguramente lo heredé de mi padre, porque sé que este es hereditario. Mi padre lamentablemente no lo llegué a conocer, pero él debía tener ese problema y lo heredé yo, porque mis hermanas aparentemente no eran así. Yo a Norma, mi hija Norma, que tiene el mismo problema que tuve yo, le enseñaba cómo yo me había encontrado una solución para el problema mío. Entonces había que primero leer el tema, 1 vez, 2 veces, 3 veces. Después de eso,
escribir en el pizarrón sin mirar lo que me había quedado en la mente de todo lo que había leído. Eso era el punto final. Ahí quedaba el conocimiento aprendido. Era solamente insistir y llegar. Bueno, y dar la lección, que era como vos decías, si vos lo podés explicar, quiere decir que ya lo entendiste, con tus palabras, decías. Claro, por eso, al escribir en el pizarrón escribís lo que vos entendiste. Si estaba bien, solucionado, y vos no estudiabas de memoria, no te quedaba de memoria, y tenías el concepto necesario aprendido a través de ese método. Yo eso lo descubrí al entrar en tercer año del Colegio Nacional. Porque en primer año y segundo año yo era un estudiante de 6, 7, 8, no más de ahí. Después de tercero se dio vuelta la torta y yo empecé a crecer con mi nuevo método de estudio. Y me era mucho más fácil, mucho más sencillo. Uno toque, uno puede hacer gráficos que afirmen lo que estás estudiando. Es una forma de que entre en la mente y quede firme. No es como que estudia algo de memoria, que a lo mejor a los 30 días se olvidó. Eso significa lo que es no bajar los brazos. Es que es lo importante. Es decir, frente a una adversidad hay que poner el empuje y se llega. Qué lindo, Pa. Gracias por el ejemplo.